Ya, jóvenes, resumiendo lo visto la semana pasada, bueno, en internet ya nos explicaron la información de cómo tiene que ser la máquina virtual, ¿cierto? La vamos a instalar en conjunto. ¿Ya? Lo único que teníamos era las características técnicas, la cantidad de disco duro, ¿cierto? La cantidad de RAM que debían tener y la tarjeta de red que tiene que estar configurada de una forma. ¿Cuál era? Una red, ¿cierto? Una red NAT. Oye, crear una red NAT, eso son las máquinas, ¿ya? El cliente Windows 7 llegamos al punto de que copiamos unas carpetas compartidas, que eran las carpetas, ¿cierto? De MySQL, los complementos MySQL. Jóvenes, ¿qué continuamos ahora? El cliente tenemos que seguir instalándole más carpetas, porque vamos a jugar con el programa. Los programas que tenemos hasta ese momento son programas para conectarse a MySQL, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nos queremos conectar ahora a SQL Server? Necesitamos otro programa cliente, ¿cierto? ¿Ya? Así que vamos a terminar este equipo. Dentro de las carpetas que les pasé, hay una carpeta que también tenemos que instalarle, ¿ya? Recuerden que hicimos carpetas compartidas y estas carpetas deberían estar ya ubicables dentro del equipo cliente. Ya. Van a buscar la carpeta SQL Server, ¿ya? Van a ver varios archivos. Y el que necesitamos que también esté incluido dentro de lo que vamos a instalar después es el que se llama SQL Management Studio. Hay dos versiones. Está la versión x64 y x86. Ahora, ¿qué versión de Windows 7 instaló? La 64, entonces copie solamente la de 64 al escritorio de Windows 7, ¿ya? Para que vamos armando los programas que van a utilizar. Si no está seguro, revise la configuración de su máquina virtual y copie lo que necesita. Yo tengo la versión 32 bits. Esa máquina virtual fue la que hice la semana anterior. Entonces, por lo tanto, requiero el SQL Management Studio x86. Y lo voy dejando copiado para instalarlo más tarde, ¿ya? El SQL Management Studio. El Management Studio es la interfaz gráfica que vamos a ocupar para conectarnos después a SQL Server cuando hagamos la máquina correspondiente. De hecho, ninguna de estas herramientas la hemos instalado todavía porque nos falta algo. ¿Qué nos falta? Nos faltan los servidores, no tenemos ningún server todavía. Pero sí estamos copiando la herramienta que vamos a ocupar de conectar. ¿Ya? En la carpeta complemento MySQL iba la herramienta para conectarse a MySQL. La herramienta que se llama SQL Management Studio, la que copiamos recién, es para SQL Server. Ahora, tenemos que copiar las de Oracle, ¿ya? Necesita Oracle para el tercer motor de base de datos que vamos a ocupar después. ¿Dónde iba? ¿En qué carpeta? En la carpeta que se llamaba Oracle. Y en la carpeta Oracle, ¿ya? Hay un archivo que se llama Oracle XE Client o cliente. Y ese también lo copiamos al Windows 7. También lo copiamos al Windows 7. Cliente. ¿Ya? Entonces, ¿qué copiamos para Oracle? La carpeta, dentro de la carpeta Oracle, que les pasé en la primera clase, el archivo que se llama Oracle XE Client, ¿ya? Y además copian las carpetas adicionales, una que se llama SQL Developer y la otra que se llama SSMA Oracle. También se copian. Ya, vamos tirándola al cliente. Vamos repasando todo lo que estamos tratando de copiar al Windows 7. Ya, de MySQL, ¿qué copiamos? Jóvenes, ¿qué copiamos? Las dos carpetas, ¿cierto? La clase anterior. Ya, y todo lo que conlleva. Luego, de la carpeta SQL Server, ¿qué copiamos?
Lo único que necesitamos de acá es el Management Studio. Depende de la versión que necesiten. 64 y 32. Ya, la copian al escritorio o a una carpeta del Windows 7. Y por último, de la carpeta Oracle, copian Oracle Client, SQL Developer y SSMA Oracle. Nada más. Todos esos son programas que vamos utilizando para la conexión remota a los servidores que vamos a ir armando. Eso es por el momento. No es necesario que instalen nada todavía, solamente copiarlo al Windows 7. Ya. Jóvenes, en el equipo Windows 7 cliente, ya, si estamos trabajando en una red NAT, van a revisar qué dirección IP tiene asignada en este momento ese Windows 7, ya. La IP que deberían tener, ya, con el comando ipconfig, va a ser una IP de la red 10.020, ¿ya? En este caso, mi equipo cliente tiene la 10.024, ¿ya? Puerta de enlace 10.021, máscara de red, máscara 24. Ya, vayan a asegurar. Ya, jóvenes, vamos ahora a dejar armada lo que son las plantillas de la máquina virtual que siguen, ¿cierto? No es necesario que las instalaran, pero sí saber cuánta RAM van a tener, cuántos discos duros deben tener, ¿cierto? Y los nombres que deberían asignar. Esa iba en el mensaje que le envié en la internet. Comencemos con el servidor Ubuntu. Ya, con el servidor Ubuntu. El Ubuntu, ¿sí? ¿Cuánta RAM necesitaba? Nosotros, a ver, los parámetros que yo les di anotado eran los siguientes. Para el Windows 7 era 1 GB de RAM y 20 de disco duro, ¿cierto? Eso es lo mínimo que pueda tener. Si usted quiere agregarle más, no hay problema, ¿ya? Con eso funciona. El Ubuntu Server, 256 mínimo de RAM y 10 de disco duro, ¿cierto? Perfecto. El CentOS Server iba a tener 1 GB de RAM y 20 de disco duro, ¿ya? Entonces vamos a armar las máquinas virtuales como van a quedar listas para o preconfiguradas, y luego continuamos con las dos máquinas siguientes que vendrían siendo los Windows Server, tanto para Oracle y el otro para SQL Server, ¿cierto? Repasemos, ¿cómo van a ser las máquinas virtuales? Ya. El Ubuntu, ¿para qué lo vamos a ocupar? ¿Para qué? Para MySQL, ¿cierto? MySQL. El CentOS, ¿para qué va a ser? Lo dimos anotado el otro día. Para Postgres, perfecto. El Windows 1008 Server, lo vamos a ocupar uno para Oracle y otro Windows 2008 Server va a ser para SQL Server. Ahí tendríamos los 4 servidores que tendríamos que armar durante el semestre, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los open source de estos, los gratuitos? Los dos de arriba, ¿cierto? ¿Cuáles son los de pago? Los dos de pago, perfecto. Ahí tenemos las 4 alternativas. De los gratuitos, ¿cuál el que comentamos en la primera clase? El más robusto, más potente de todos. Los gratuitos. Enfoquémonos aquí, en esta parte. MySQL tiene ciertas características y Postgres tiene otras características mucho mejores. Y eso lo van a ver después. MySQL es rápido de implementar, es rápido las consultas a la base de datos, pero no está hecho para millones de registros, sino que para bases de datos que sean hasta un límite de cantidad de registros. Por ejemplo, MySQL soporta hasta 200 millones de registros almacenados. Bases de datos igual son grandes, pero tampoco no tan grandes, ¿ya? En cambio, Postgres soporta más de 2.000 millones de registros. Entonces lo está haciendo 10 veces más potente que MySQL. No es tan rápido en la búsqueda, pero sí almacena más datos. Entonces, si tú comparas, necesitas un sistema más pequeño, ¿cierto? Un par de tablas y no tanto registro, MySQL es más adecuado. Pero si tu base de datos va a ser gigante, Postgres, ¿ya? Lo mismo pasa
con la otra dos alternativas, con Oracle y SQL Server. Si su base de datos va a necesitar más de 200 millones de registros, Oracle. Si su base de datos es de menos de 200 millones de registros, SQL Server. ¿Ya? Obviamente uno es más caro que el otro también, ¿no es cierto? Uno es más caro que el otro. Del que yo les destaco acá, o que lo marco en forma separada, es el SQL Server, que tiene una diferencia con todos los demás. Por ejemplo, el Oracle, en este caso lo vamos a montar sobre un Windows Server 2008. Por lo tanto, es un motor de base de datos que se monta sobre un sistema operativo. Pero también el Oracle lo podríamos montar sobre un CentOS. ¿Sí? Perfecto. El Postgres lo podemos montar en un CentOS, lo podemos montar en un Ubuntu o en un Windows 2008 Server. El MySQL también lo mismo. MySQL se puede montar y ejecutar en un Ubuntu, montar y ejecutar en un CentOS e incluso en un Windows Server 2008. ¿Por qué yo les marqué el SQL Server de forma diferente de todo donde va? Porque el SQL Server necesita que para ser instalado solamente corre en esta plataforma. O sea, yo no voy a poder instalar el SQL Server en uno de los superiores. No corre, no funciona, no es compatible. El SQL Server requiere que sea montado en un sistema operativo Microsoft, que utilice herramientas Microsoft, que haga conexiones con lenguajes de programación Microsoft. Requiere que el 100% sea Microsoft. En cambio, lo otro se adapta a diversas tecnologías. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Ya. Hagamos los servidores ahora. Vamos a prepararlos con las características necesarias. El que falta que tengan a mano es la imagen del Windows Server 2008, ¿cierto? Y van las carpetas. Es una carpeta, un archivo que se llama Windows Server 2008 32BT. Revísenlo. ¿Es un ISO? Sí. Ah, sí. Dice Windows Server 2008 32BT. Y el otro es el server R2. Sí, R2. Ya. Comencemos por el orden que teníamos pensado la semana anterior, ¿cierto? El Ubuntu. Armémoslo Ubuntu. Ya. El Ubuntu lo voy a ocupar para MySQL, ¿cierto? Por lo tanto, le voy a dar nombre MySQL, Ubuntu y un número. Ahí el nombre que usted le da a la máquina virtual da lo mismo, ¿ya? Aquí. Es para que lo identifique. ¿Ya? MySQL, Ubuntu, Server. Ahora, ¿qué tipo de versión de Ubuntu la que va a hacer? 32-64 bits. ¿Se acuerdan el ISO? Revisen los ISOs que tienen de Ubuntu Server. ¿Cuál va a ocupar? El AMD64, 64 bits. Y el X86, 32 bits. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Yo voy a hacer el MySQL Ubuntu Server, ¿ya? Tipo Linux, pero voy a ocupar la imagen ISO de 32 bits. ¿Ya? ¿Cuánta RAM debe tener esa máquina virtual? El mínimo. Estamos armando un Ubuntu Server. 256. El nombre que le pongan no importa. Cada uno lo adapta al nombre que quiera. ¿Ya? 256. Crear un disco duro virtual de tipo BDI reservado dinámicamente. ¿Y cuánto el tamaño del disco duro? 10 gigas, ¿cierto? Estamos en lo correcto. Eso es lo que armaron previamente los que ya trajeron la plantilla de la máquina virtual. ¿Ya? Crear. Miren, no lo vamos a instalar todavía, pero te vamos a dejarla configurada. ¿Qué otra configuración tenemos que hacer ahora en la máquina virtual? ¿Qué viene? Miren, antes de instalar cualquier cosa, tenemos que montar el ISO, ¿cierto? Obviamente. Claro, hay que montar el ISO. ¿Ya? Recuerde cuál Ubuntu que seleccionó, 3264. Por ejemplo, yo seleccioné la versión 32 bits, por lo tanto el ISO que voy a ocupar es el Ubuntu 1404 que se llama i386. Si ocupó el 64 bits, es la que se llama AMD 64. ¿Ya? Perfecto. AMD 64. Y lo otro que hay que hacer es cambiar en la tarjeta de red algo, ¿cierto?
RedNat. Y seleccionar, ¿cierto?, la que dimos nosotros como tarjeta, taller de base de datos, o el nombre que usted le dio, ¿cierto? Elija para todas las máquinas virtuales la misma tarjeta. RedNat y el nombre. Y en avanzada, Bastián, usted que está experto en la virtualización, ¿qué se cambia ahí? Modo promiscuo. Permitir todo. ¿Estaría lista la máquina? ¿Ahí? No, hay que ir a sistema. A sistema. ¿Qué le desmarca acá? El disquete. ¿Y qué dejamos en primer lugar? La óptica, muy bien. Muy bien. Ya, para que bote. Ya, no la vamos a instalar todavía, estamos armando unas máquinas. Después vamos a hacer la instalación. ¿Bien hasta ahí? Ya, repasamos. Unidad óptica, en primer lugar siempre, para que haga el arranque. Montar el ISO de instalación y cambiar la tarjeta de red a RedNat y seleccionar la red que usted armó la semana anterior. Listo. Ya. Sin instalar todavía, estamos previamente armando. Vamos ahora con el CentOS. Ya. El CentOS va a ser, ¿para qué gestor de base de datos? Postgres, ¿cierto? Para Postgres. CentOS Server. ¿Ya? Si usted le cambia el nombre al revés, no importa acá, le pone Postgres o servidor CentOS, servidor 1, no lo mismo. ¿Ya? Pero es que le interprete para qué va a servir. Ahora, es tipo Linux. Y el otro detalle es con qué versión de Linux lo van a hacer. Si buscaron, no aparece CentOS, ¿cierto? No está CentOS en el listado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que seleccionar la distribución que es padre de CentOS. Y en este caso, CentOS nació del proyecto Red Hat. Por lo tanto, vamos a seleccionar Red Hat 32 bits, porque el CentOS que vamos a utilizar es de 32 bits. Son 3 discos o 3 ISO que van a ser. Los tres son de 32 bits. Son de 32 bits, ¿cierto? Son X86. Ya, entonces, el Red Hat 32 bits es el más compatible con el CentOS que vamos a utilizar. ¿Ya? Así quedaría el resumen. Linux, Red Hat 32 bits y el nombre que usted le dio para interpretarlo en la red. Vamos marcando lo que estamos preparando. Este y este estamos terminando. Ya. ¿Cuánta memoria RAM? El CentOS, lo mínimo. ¿Cuánto tiene que tener el CentOS? En RAM, mínimo. 1 giga. Perfecto. Disco duro virtual, BDI. ¿Cuánto en disco duro? El CentOS lo vamos a dejar en 20 gigas. Perfecto. Ahí ya llevamos la tercera máquina virtual. Ya, configuraciones previas. Las configuraciones son exactamente la misma. ¿Ya? Comencemos con la tarjeta de red del CentOS. ¿Qué hay que cambiar? RedNat. Y seleccionar el tipo de tarjeta, el nombre que le dio usted. ¿Ya? Taller de base de datos, avanzados, permitir todo. Ya. Tenemos la primera parte. No hay ningún problema ahí, ¿cierto? Está fácil. Se repite el mismo paso. Almacenamiento. Ahora, ¿cuál es el ISO que tenemos que montar? Porque hay 3 archivos. Yo se lo digo. ¿Ya? Cuando usted quiera montar el ISO de instalación, vienen 3 discos. Hay que instalar primero. ¿Ya? El uno. El que tiene que instalar es el que se llama CentOS 511 1 de 2. 1 de 2. Ya. Viene uno que se llama NetInstall, otro se llama 1 de 2 y el otro 2 de 2. ¿Ya? ¿Qué diferencia tiene el 1 de 2 con el 2 de 2? En el 1 de 2 va la instalación del sistema operativo y en el 2 de 2 van los componentes que usted va a ocupar nuevamente. Interfaz gráfica o programas que ya vienen descargados. ¿Ya?
Y el NetInstall, porque viene un disco que tiene menos tamaño, ¿cierto? NetInstall se llama. 13 megas. ¿Para qué ese? Porque se instala solamente modo consola, no tiene interfaz gráfica. ¿Ya? El que vamos a entrar nosotros trae interfaz gráfica. Y don Bastián, ¿qué falta acá en sistema? Lo mismo. Bajar el sistema. Y dejar unidad óptica. Ya. Llevamos el Ubuntu, llevamos el CentOS. ¿Ya? ¿Tienen las máquinas Windows Server 2008? ¿Cierto? Los hizo. Ya. Vamos a hacer ahora los Windows Server. Uno para Oracle y el otro para SQL Server. ¿Ya? Aquí van a ser ambos iguales. Aquí no hay diferencia en RAM y en disco duro. Son dos máquinas exactamente iguales. Porque las características o requisitos técnicos van a ser los mismos. ¿Ya? Entonces, hacemos uno y después repetimos el otro. Ya. Nueva máquina virtual. Ya iríamos la cuarta máquina virtual. Vamos a crear la máquina para Oracle. ¿Ya? Oracle va a ser, ¿qué sistema operativo? Windows 2008 Server. ¿Ya? Y ahora nos pide qué versión del sistema operativo. Microsoft Windows, pero vamos a usar la versión Server de 32 bits. ¿Ya? La pregunta, ¿por qué no estamos utilizando Windows Server 2012? ¿O Windows Server 2016? Por el SQL Server. Primero, el SQL Server 2008 va a correr en la plataforma de servidor 2008, no hay ningún problema. Pero específicamente es por el requisito técnico que piden los servidores más actualizados de Microsoft. Si quisiéramos hacerlo con Windows Server 2012, necesitas 4 GB para la máquina virtual. Y si lo haces con Windows Server 2016, necesitas 8 GB para la máquina virtual. Y ya eso va a hacer que nuestra actualización se va a pegar. Con suerte va a levantar. Es mucho requisito técnico. Pero igual podemos hacer el laboratorio con Windows Server 2008. Porque de las versiones servidores es la más baja de las tres. ¿Ya? En requisito. Pero funcionan, ojo, funcionan igual. Es netamente por eso. Pero si tú ya lo vas a hacer en una empresa, obviamente opta por la versión más reciente de Windows Server, ¿cierto? Y ahí va a tener que comprar una máquina preparada para eso, con alto hardware, ¿ya? Entonces, Oracle, Windows 2008 Server, 32 bits. Acá, 2048, 2 gigas. 2 gigas. 2 gigas. 2 gigas de RAM. No se preocupen, vamos a evitar de tener todas las máquinas al mismo tiempo levantadas. Si ya no nos dimos cuenta que no nos alcanzaría la RAM, ¿cierto? 2 gigas, 2048 megas. Y en disco duro, ¿ya? Y en disco duro, 20. 20 gigas. ¿Ya? 20 gigas. Entonces, la máquina Windows Server 2008 va a tener 2 gigas de RAM, 20 de disco duro. Y luego viene el mismo paso para la tarjeta de red que hemos hecho antes. ¿Cuál sería, don Alfonso, la tarjeta de red? ¿Cómo se configura? RedNAT, claro. Taller de base de datos. ¿Ya? Modo promiscuo. Permitir todo. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué hacemos en el ISO? ¿Cuál ISO? El que se llama Windows 2008 Server 32 BT. BT. Y lo mismo de la unidad de disquete, la eliminan
y dejan la unidad óptica en primer lugar. Ya. Y por último, queda otra máquina igual para SQL Server y las mismas características que la anterior. Se repiten los mismos pasos. Esta va a ser para SQL Server, que es el gestor de base de datos Microsoft, en una máquina Windows 2008. ¿Ya? Ahí tendríamos nuestra máquina virtual, 32 bits también. Recuerden, 2 GB de RAM, 20 de disco duro. 2048 de RAM. ¿2 GB de RAM y 20 de disco duro, igual que la de Oracle. Windows igual, Windows Server 2008 son iguales. Estas dos máquinas son iguales entre sí. Las dos. Tienen la misma configuración. 2 GB. 20 de disco duro. Y después configura la tarjeta de red de la misma forma. Prueba, vale.